Paola quiere que su madre se divorcie de su padre. ¿Pero qué pasa con la deuda millonaria que tiene él? Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Paola y don Ángelo y doña Priscila. Buenas tardes. Bienvenidas todas. ¿Cuál es su caso? Bueno, yo vengo a exigirle a mi madre que se divorcie de alguien que no le ha aportado absolutamente nada. ¿Su padre? Sí. Por eso su pena. ¿Está separada del caballero hace cuánto tiempo? Estoy separada hace 15 años. 15 años. ¿Está bien? Sí. ¿Quién la acompaña? Mi hermano. Sí, soy el hermano. ¿Hijos del mismo papá, los dos? No, pero él es reconocido. Soy reconocido por él. O sea, legalmente son los dos hijos. Exacto. ¿Por qué su pena? La circunstancia. Creo que ha sido duro como familia. Que mi madre siga casada con él, porque realmente jamás tuvo ninguna ayuda de él. Y mi pena es que yo siempre lo he buscado a él como padre. Entonces, es chocante estar acá para exigirle eso a mi madre. ¿Siempre lo ha buscado? ¿Quiere decir que él se fue de la casa? Sí, cuando ellos se divorciaron, o sea, cuando ellos se separaron. ¿Y eso hace cuánto? Hace 10. Como hace 15 años que no conviven juntos, pero tenían... hace 5 o 7 años que ya no sabemos mucho de él. Así como... Bueno, los chiquillos, la verdad es que yo he tenido más contacto con él. Yo hace 5 años no lo veo. Pero sí tenía comunicación con él, sí tenía como visitas cuando era más pequeña, pero siempre eran como por 1 mes, 2 meses, y después él desaparecía 1 año, 1 año y medio aproximadamente. Entonces, ellos ya han intentado divorciarse antes, pero como que avanzan en el proceso y después cuando tienen que entregar papeles o algo, no él no lo lleva. Claro, no aparece. Es que siempre ha estado... Siempre ha sido así, de que está y, no y desaparece. Como que es difícil contactarse con él. Entonces, cuando han tenido como el contacto para divorciarse, tampoco llegan como al acuerdo por la pensión que él debe. ¿Cuánto debe? Nosotros teníamos entendido que hace unos 3 años atrás debía casi 10, 15 millones. Ajá. Porque... O sea, nunca pagó. No, No. nunca pagó. 2003 se casó con él. Sí. En sociedad conyugal. Sociedad conyugal. Y sus hijos dicen, hace 15 años más o menos que están separados. O sea, duró bien poco la relación. Fue una relación apresurada. ¿Cómo así? Yo lo conocí en el campo, cuando me fui a trabajar de temporera. Pololeamos meses. Y yo venía de una situación violenta de familia. Mi abuela era muy violenta porque yo me crié con la familia paterna mía. Y cuando lo conocí a él, en ese momento me mostró una estabilidad para mis hijos, lo que yo no tenía. Pasaron los meses, nos casamos, 2 años puede ser que duramos bien y después de esos 2 años empezó el maltrato psicológico hacia mí. Cosas que yo aguanté. Y ya después vinieron los golpes. Llegué a un punto que tuve 2 años ausente de mi hijo mayor por culpa de él. Porque nos separamos, volvíamos, y mi hijo decidió irse como un castigo hacia mí. Yo lo vi en ese momento. Cuando se fue mi hijo, seguí con él. Pasó un tiempo y él siguió con los maltratos, hasta que en un momento tomó a la Paola y me la quiso llevar. Se quiso arrancar con Paola. Paola tenía meses.
Y ahí tomé la decisión de irme a Valparaíso, a la casa de un tío con los niños. Cuando sufrimos el incendio en el 2008, él volvió, porque nos mostraron el lugar donde estaba nuestra casa y él se dio cuenta que habíamos sido damnificados también del incendio. Él volvió a lo mismo, a seguir intentando que pudiéramos salvar el núcleo familiar. La Pao tenía 3 años cuando él empezó. Él se quedó un tiempo en la casa y después él se fue. Hasta de ahí ya no... Los 15 años de separación fueron pausadas, pero ya definitivamente Desde el 2008 para adelante ya fue definitivo. Sí. ¿Y cómo está hoy usted? Como mujer, estoy bien, porque me empecé a querer, señorita Carmen Gloria. Como mamá, dolida por mi hija, porque yo sé que ella sufre por él. Ella siempre le ha tenido un cariño. Yo nunca le negué, aunque él no pagara la pensión, nunca le negué las veces que él llegó a la casa a verla. Pero Debo sí, ya pedir a Marisol Sagredo que se sume a la conversación porque hay varias cosas. Quizás primero voy a hablar de su historia, que creo que es súper ejemplificador. Tener un relato real como tenemos acá y poder analizarlo para que todos aprendamos sobre estos ciclos de la violencia. Ella lo dice muy bien y relata hechos que son muy importantes, que ella venía de un ambiente de mucha violencia. Pareciera que ve a este señor como alguien que la puede salvar, como alguien que le puede dar la estabilidad que ella necesita, la seguridad, escapar un poco de la violencia en la que está. Resultó peor el remedio que la enfermedad. Pero eso también hace que sea aún más difícil que normalmente romper esa relación y dejarla atrás. Es que, ¿sabes qué pasa, Carmen Gloria? Este caso es diferente a otros casos que hemos visto en el programa, justamente porque uno tiende a pensar inmediatamente en la violencia, porque es lo primero que aparece aquí. Incluso hay un relato desgarrador de uno de los hermanos que no está aquí presente, que relata cómo desde La Serena hasta Valparaíso caminaron como familia siendo niños para poder llegar. Un relato que desgarra. Partimos con una mamá, con Priscila, que fue abandonada por su mamá, que fue criada por una familia que tu abuela hizo lo que pudo, con las herramientas que pudo, con violencia sí, pero fuiste abandonada. Y de repente apareció un hombre que podía ser el que te sacara del abandono. Y aquí aparece algo que hoy en día está muy de moda, que se habla mucho, que es la herida del abandono. Tú tenías una herida de abandono y querías que alguien estuviera a tu lado y que te quisiera al lado y en quien poder apoyarte. Y viste a esta persona y dijiste, voy a estar con él. Entonces teníamos, antes de la violencia, Carmen Gloria, ya una herida. Lo que hizo que toda la violencia se pasara por alto. No es que ella no viera que dañara a sus hijos, no es que ella no viera lo que pasaba con sus hijos, con ella misma, lo veía, pero el maltrato era secundario al abandono. Entonces, de esta forma se criaron estos hijos y ella solo es capaz de decir no, basta, cuando uno de sus hijos se va, sufre abandono, y cuando su hija puede irse, puede ser que se la lleve su pareja, nuevamente otro abandono. Entonces, el perder a otra persona hace que esa herida reaccione y diga, no, yo no puedo seguir viviendo esta violencia. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Aparece Paola. Y Paola, tú la viste cuando llegó aquí y dice que ella, para ella es muy doloroso hacer esto. Nosotros conversamos arriba y ella me decía que había una sensación, había un sentimiento. ¿Qué sentimiento tenías tú al estar acá? Culpa. ¿Y quién llamó al programa? Yo. Ese era el segundo tema que quería tratar con Marisol, porque usted habla de cariño.
A veces siento, y bueno, Marisol es la experta, pero que cuando uno tiene que asumir que tiene un padre ausente, hay un duelo que uno tiene que vivir por esa imagen que uno llenó en el vacío, por ese cariño que uno imaginó en la ausencia, por ese padre que uno quiso tener, pero que en realidad nunca tuvo. Entonces, en realidad, creo que el duelo y lo doloroso es matar ese sueño que uno tuvo más que la realidad. Usted habla de cariño. A veces siento, y bueno, Marisol es la experta, pero que cuando uno tiene que asumir que tiene un padre ausente, hay un duelo que uno tiene que vivir por esa imagen que uno llenó en el vacío, por ese cariño que uno imaginó en la ausencia, por ese padre que uno quiso tener, pero que en realidad nunca tuvo. Entonces, en realidad, creo que el duelo y lo doloroso es matar ese sueño que uno tuvo más que la realidad. Exactamente. El problema es que tenemos una madre que actúa en base a una herida de abandono. Entonces hay una hija que está haciendo exactamente lo mismo. Se está dejando, entre comillas, maltratar por un papá y tú le estás mendigando amor y estás tratando de ayudarlo y estás tratando de estar para que no te abandone. Y cuando yo te pregunté, ¿por qué? Tú me dijiste por... No te acuerdas, No. yo te voy a decir. Te pregunté por qué, tú dijiste porque quiero saber cómo está. Y luego te pregunté, ¿y para qué quieres saber cómo está? ¿Y tú qué me dijiste? Para no sentirme culpable. Por lo tanto, lo que quiere Paola es saber cómo está él para después decir, yo no soy como él, yo no lo abandoné. Y ahí se cierra el ciclo. Sé que es una historia dolorosa que está entrecruzada, tal como dice Marisol, que el tema del abandono y el tema de la violencia, que no es para nada menor y que es un tema bastante importante en el relato de ustedes, que no es necesario que expongamos imprudentemente, pero que sí es de conocimiento de nosotros. Y cerrar esta historia, cerrarla respecto a ponerle término al matrimonio, que es lo que su hija nos pide, depende de ustedes. Pero cerrar su historia con su padre depende de usted. Y si hay un padre que ya ha buscado suficientes veces, que ya ha esperado de él algún signo, alguna manifestación de cariño, y no la ha habido en estos no sé cuántos años ya, 19 años, 20 años, difícilmente la habrá hacia el futuro. Entonces puede ser quizás un minuto para empezar a cerrar ciclos, a reinventarse y aprender a vivir. Esta es mi historia. Y como yo digo en algunas charlas que doy por ahí, uno no tiene la opción de elegir la historia que le toca vivir. Pero uno sí tiene la opción todos los días qué hacer con eso. Su biografía ya es esta. Pero qué hacer con ello depende de usted. ¿Qué hacer de aquí para mañana? Sí depende de usted. Y cortar esta historia de abandonos y decir, ok, me preocupé por mi papá, hice todo lo que yo tenía en mis manos, pero hasta aquí no más voy a dar, porque tengo que empezar a preocuparme. ¿Adivina por quién? Por mí. Porque tu mamá dijo que su vida cambió ¿cuándo? Cuando me empecé a querer yo. Mira, si repetimos lo malo, ¿por qué no repetimos lo bueno? Por mí. Y además tienes un valor súper importante, que tienes 2 hermanos, hombres, mayores, que son una figura increíble y que están literalmente al lado tuyo, apoyándote para cuidarte. Tienes todo para cortar el ciclo y para preocuparte por ti. Solo está en tus manos hacerlo. Muchas gracias, Marisol. De nada.
Tenemos acá el informe que realiza nuestra abogada tramitadora, donde dice que a julio del 2021 él tenía una deuda, que es la última liquidación que se hizo, de 12 millones de pesos, 11.994.475 pesos. Solo se hizo un abono por el retiro de fondos previsionales de 1 millón de pesos y por lo tanto queda una deuda de 11 millones de pesos. Durante todo el desarrollo de nuestra conversación, nuestro periodista Nicolás Gutiérrez ha estado con don Giovanni en nuestro canal y está ahí con él. Quien ha escuchado lo que hemos conversado y a quien debemos preguntarle si está de acuerdo, don Giovanni, en divorciarse de la madre de sus hijos, doña Priscila. Sí, Carmen Gloria, como tú bien lo dices, estamos con Giovanni en este momento, hemos estado desde que comenzó el caso y me ha llamado profundamente la atención. Quiero solo hacer un paréntesis antes de pasarle la palabra. Su emoción, desde que abrió la boca a su hija, desde el minuto 1 en el programa, ha estado tremendamente emocionado. Le quiero preguntar primero que todo, con respecto a eso, ¿qué es lo que está sintiendo en este momento? ¿Por qué su emoción? He perdido mucho a mi hija. Yo sé que es tarde, pero... Es tarde. ¿Usted sabe que es tarde? Sí. Muchas cosas. Es mucho, mucho sola. Fue mucho sola. ¿Y se arrepiente de eso? Sí, demasiado. Con respecto al tema del divorcio en sí, ¿usted está dispuesto a eso? Sí, porque ya son muchos años que llevamos así, ¿no? Siempre llevamos de manera. Sí, sí. Y con respecto... bueno, Carmen Gloria, si tú quieres hacerle alguna pregunta, él te está escuchando también. Solo recordarle que para poder tramitar el divorcio, él tiene una deuda de pensión de alimentos de 11 millones de pesos. ¿Ha pensado alguna solución a esa deuda? ¿Alguna forma en que se va a hacer cargo de esa deuda? Tengo que ver la forma. ¿No tiene forma? Tengo que verla. Porque Tiene que ver la estoy forma. trabajando así por parte. Estoy yendo de aquí para allá, de allá para acá. Los trabajos igual, de aquí para allá. ¿Tiene claro que para la tramitación del divorcio va a tener que concurrir a notaría a firmar este acuerdo completo y suficiente de divorcio si es que su mujer decida aceptar una fórmula de solución a esta deuda? Sí. ¿Estaría dispuesto a divorciarse? Sí, no. Creo que no hay mucho más que esperar ni que preguntar, mi querido Nico. No sé si tú quieres agregar algo más. No, simplemente eso, dejar en claro que Giovanni estaba acá, ha estado presente, estuvo dispuesto a venir al canal, a dar la cara, por lo menos aquí en cámara, para dar su versión y contestar finalmente lo relevante de todo esto, que es que está dispuesto al divorcio y a ver la forma también de resolver el tema económico. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás Gutiérrez. Gracias, don Giovanni, por... Asumo su aceptación, casi lo expresó, a firmar un divorcio de común acuerdo con doña Priscila. ¿Es así? Sí. Ok, muchas gracias. Es lo que hay. Creo que es más importante ponerle término a esta historia que tratar de pedirle, como decimos, peras al olmo. No va a pagar, no tiene de dónde pagar. Que ni siquiera osé preguntarle por el derecho a compensación económica, porque imagino que ustedes asumen que tampoco se va a pagar. Yo hacía mucho tiempo que tenía la intención de divorciarme de él, pero también pensaba que él de una otra forma debiera haber pagado una indemnización a mí, porque yo me ausenté mucho tiempo por trabajar día y noche para suplir lo que él no hacía. Pero me quiero divorciar ahora. Yo necesito divorciarme de él porque he criado a 3 hijos maravillosos. Tengo la dicha de decir que si en mi vida tuve malos momentos, lo más recompensable que tengo son mis hijos. Y digo 3, pero son 4. Yo tengo un hijo que adopté de 1 mes. Llegó a mi brazo, el Jonathan. Entonces, yo me quiero divorciar, señorita Carmen Gloria. Yo lo único que les voy a pedir es que me perdonen, pero
yo le voy a tener que perdonarle la deuda a él. Es que no es que tengas que pedir disculpas. O sea, si nosotros vinimos acá es porque estamos conscientes de la deuda que él tiene. Y si no ha pagado nunca, ¿cuál es la posibilidad de que te pague ahora? O sea... Ahora yo le tengo una buena noticia. Usted no necesita, como es usted la que está haciendo la petición de divorcio, no, usted no necesita perdonarle la deuda. Y hoy día la titular de esa deuda es la señorita. Si ella quisiera seguir adelante con acciones en el futuro para cobrar esta deuda, para que se realice el pago de la pensión, es un derecho de ella. Usted no tiene ni que pronunciarse de la pensión de alimentos. Yo puedo demandarlo porque yo Por actualmente supuesto, estoy usted estudiando. ya es también. mayor de 18 años, ya puede demandar por sí sola su derecho de pensión de alimentos. Ok. O sea, que eso igual queríamos más que nada conversar con mi hermana porque ella está estudiando en la universidad, entonces Necesita igual tener por lo y menos es un un ingreso. derecho, O sea, y es un derecho de ella. ¿Hacemos un acuerdo de divorcio? Sí, sí. En él establecimos que no hay hijos menores de edad, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la relación directa y regular o pensión de alimentos se verá directamente con los hijos, que son todos mayores de edad. Que llevan más de un año separado de hecho, Sí. que no han reanudado la vida en común desde el año 2008, que renuncian ambos a su derecho a compensación económica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Redactado, van a concurrir o tendrán que concurrir a notaría a firmar ambos, y esto es presentado al tribunal para su aprobación. Aprobado por el tribunal, se inscribe en el registro civil y se da por terminado este matrimonio. Ya con la declaración de divorcio terminan todos los derechos y obligaciones entre los cónyuges, pero no entre los padres, Ya. no entre padre e hijo. Por lo tanto, sigue intacto su derecho a poder demandar cuando usted quiera pensión de alimentos e incluso perseguir el pago de lo que se le adeuda. Ya. Y nosotros con esto, después de este análisis que siento que le sirve mucho a su mamá, porque creo que su mamá superó esta historia y necesitaba poner formalmente un fin. A mí me preocupa que a usted también le sirva, porque sé por experiencia propia que es un proceso mucho más duro y más largo. No sé si más duro, pero sí es más largo. Entiendo y reitero lo que dije hace un rato. Uno muchas veces se aferra a un deseo, a una fantasía, a que ese papá despierte y se dé cuenta que nos quiere, a que la extrañe y la busque, a que retribuya toda esa ausencia o compense todo ese vacío. Pero muy pocas veces pasa. Y uno en algún minuto tiene que decir, hasta aquí soñé. De aquí para adelante es parte de mi historia. Y ojalá que es un proceso personal suyo, que haber tenido esta conversación sirva para que usted diga, ahora es solo parte de mi historia. ¿Te parece? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Lloro lo que tenga que llorar, desahogo lo que tenga que desahogar, pero es lo que nos tocó. Y con esta vida que nos tocó, uno puede hacer infinito. Y con esto cerramos la sesión.